Nuestro Dios amado tiene para hoy un manjar, una palabra exquisitamente deliciosa. Él hoy nos ha permitido conocerlo, edificando Él el templo que está construyendo en cada uno de nosotros. Es una acción maravillosa del Espíritu Santo que nos está levantando para que nuestro Señor Jesucristo sea formado al interior de cada uno de nosotros. Amén. Muchos parezcan que todavía no se ve el fruto en sus vidas. Créanlo, mis amados hermanos, que un día, de la noche a la mañana, así como amaneció el sol hoy, bendito el Señor, así mismo nosotros vamos a levantarnos con otra visión del reino, para alabanza y gloria de su nombre. En esta palabra poderosa del Señor confiamos y a ella, bendito Dios, nos rendimos. Su palabra bendita, acrisolada 7 veces, de la cual el Espíritu Santo del Señor sabe de qué tenemos necesidad. Por eso viene esta palabra en el día de hoy. Hoy vamos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como el experimentado en quebranto. Padre, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, Dios nuestro Señor, Él es un Dios muy extremadamente sensible, muy sensible. Él es un Dios que sufre como un padre por cada uno de nosotros, de todos sus hijos, en todas las iglesias del mundo, en todo el cuerpo de Cristo. Dios sufre nuestras rebeliones, Él sufre nuestras locuras, nuestros desvaríos, todo eso lo sufre. Él sufre nuestras desobediencias. Él no dice nada, pero lo sufre. Cuando andamos allá en la locura de nuestras emociones, Él no dice nada y espera para que nosotros entremos en razón, pero lo sufre. Y fue tanto su amor por nosotros, mis amados, que Él tomó la decisión, Él mismo tomó la decisión de hacerse hombre y venir a caminar aquí en la tierra en medio de nosotros. Y nació nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Padre, se hizo Hijo, para que el Padre fuera glorificado en el Hijo, para que el Padre pudiera ser manifestado a través del Hijo. Por eso es que sin nuestro Señor Jesucristo no hay nada, absolutamente nada aquí en esta tierra. Nada es nada. Sin Dios, nuestro Señor, el creador de todas las cosas, el que abrió su boca y dijo, hágase. Ese hágase es el verbo, es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo carne. A Él damos la gloria, a Él damos la honra, el honor, la majestad. Porque aunque Él sufrió por nosotros, todavía sufre. Porque su iglesia carga, su cuerpo
carga las marcas que Él sufrió. Jesús nuestro Señor, Él caminó con nosotros, pero sin pecado. Y desde que empezó su ministerio, Él fue un firme defensor de la verdad, de la justicia, de la misericordia y del amor. Y ciertamente, mis amados, cuando se está a favor de la justicia, siempre van a haber consecuencias. En un mundo que es extremadamente injusto. Un mundo donde todo el mundo, digo casi todo el mundo, anda bajo sus propios intereses, buscando en sus propios deseos y poder cumplir los anhelos de su corazón. Y como anda buscando cómo satisfacer los anhelos de su corazón, muchos se pasan por encima los límites de la verdad, de la justicia, de la misericordia y del amor. Y cuando aparece una persona que habla sobre la justicia y quiere hacer valer la justicia, pues obviamente siempre va a levantar roncha y se van a levantar los enemigos donde quiera que esté. Donde quiera que esté. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente, una persona que es piadosa, que quiere vivir piadosamente, es una persona que vive estrictamente bajo los lineamientos de Dios nuestro Señor, su palabra. Dice la palabra de Dios que todo el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Así nos dice la palabra de Dios. Pues así vivió nuestro Señor Jesucristo, piadosamente. Desde niño, Él manifestó esa piedad, esa misericordia, ese amor por el Padre. Y esto le trajo como consecuencia los celos de los principales, de los que se creían que conocían los designios de Dios a través de la palabra. Sus hermanos del pueblo de Israel, ellos se consideraban unos ilustres conocedores de la bendita palabra de Dios. Ellos eran el sumo conocimiento de la palabra de Dios. Pero no tenían la mentalidad para poder comprender la revelación de la palabra, porque eran religiosos. Ellos estaban sujetos a sus ritos, a sus ceremonias, pero nunca tuvieron la visión de que el Espíritu de verdad pudiera traer a esta tierra nuevas revelaciones, como la que trajo nuestro Señor Jesucristo. Una de tantas revelaciones fue la iglesia. Eso no está escrito. Imagínense ustedes entonces cómo todas las personas que vivieron en esa época no iban a sufrir persecución por los judíos, porque vendían a ser ellos como unos, los cristianos de esa época venían a ser como unos herejes, que era contrario a todo lo que en esa época estaba escrito y que perdura hasta hoy. Porque se rompía el día de reposo, para comenzar por allí. Porque la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que todo el que violara el día de reposo, ese estaba condenado a muerte. Y llegó Jesús
Y en el día de reposo fue en las épocas que más milagros hizo. Los días de reposo, cuando la sinagoga estaba reunida. Fue donde más demostraciones del poder de Dios hizo. Y en ese día no se podía hacer nada. Nada, según todo lo que estaba escrito. Entonces, eso es lo que trae el pensamiento religioso. Y él sufrió el menosprecio por eso. Lógicamente, aparte de que estaban celosos, porque ellos no podían hacer las cosas que hacía Jesús, a pesar de todo el conocimiento que tenía. Y por eso lo probaban a él en cuanto al conocimiento de las Escrituras, porque consideraban ellos que sabían más que el maestro. Y así buscaban siempre la forma de hacerlo caer. Le ponían trampas en sus preguntas. Él fue envidiado, odiado por muchos, amados por otros. Los importantes de su pueblo, la gran mayoría, tenía envidia de él. Siempre buscaban un motivo para matarle. Pero ese momento que estaba establecido, determinado por Dios, todavía no llegaba. Su ministerio duró 3 años y medio. Y al final de su obra, él, habiendo cumplida su misión, él se dejó apresar. Fue escupido, fue abofeteado, le entraron a puñetazos, fue calumniado, fue azotado, fue lleno de llagas. Desde el primer momento que lo llevaron allá al pretorio cautivo, ya empezó él a sufrir el escarnio. Amén, aparte de todo lo que había sufrido atrás por sus hermanos durante 3 años y medio, el menosprecio y el desprecio de su pueblo hermano. Pero esta vez este sufrimiento era diferente porque era un sufrimiento físico. Y fue lleno de llagas, no solo por los azotes. Recuerden que Dios nuestro Señor Jesucristo, Él llevó la cruz hasta el monte del Calvario. Tuvo que moverla yo no sé cuántos kilómetros. Era una cruz de madera pesada. Eso le hizo llaga en los hombros. Uno sabe que si uno va caminando con una carga de un lado, uno se cansa. Ya venía él con los azotes que había tenido, la bofeteada, ya venía él reventado. Y me imagino que se lo pasaba por el otro lado, las llagas de los hombros. Allí es que él carga con todas nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, con nuestro dolor sobre sus propios lomos. Porque Él lo sufrió por nosotros. Por eso su palabra dice: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso Él es nuestro reposo. Por eso el reposo nuestro no es un solo día, no es el sábado, no es el domingo, el día que nos reunimos. Lo que pasa es que nuestro reposo en Él tiene que ser permanente, todos los días. Porque Él es el dueño, el Señor y dueño del día de reposo. Cargando la cruz, Él se cayó. Le flaquearon las piernas y al caerse tuvo llagas en sus rodillas. No hubo un lugar de su cuerpo donde la sangre no lo cubriera.
Dice la palabra de Dios en Isaías 53, que le veíamos sin hermosura, le veíamos para poder desearlo. Es más, se veía tan grotesco él, feo. Una persona con sangre cuajada, con sangre coagulada en su cuerpo por todas las heridas. Imagínese usted cuando ya después le meten los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas. Todo su cuerpo fue cubierto de sangre. Le quitaron sus vestidos, donde quedó desnudo, y la desnudez para el pueblo de Israel era una vergüenza. Es decir, andar desnudo delante del pueblo era lo peor que le podía pasar a una persona. Él lo sufrió todo por nosotros. Sufrió esa desnudez para que nosotros fuéramos vestidos en Él. Pero es que Él es la gloria de Dios. Pero Él es el que nos reviste a todos nosotros. La palabra de Dios dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Él estamos revestidos. Su gloria nos cubre. Y esa cubierta, la gloria de Dios en cada uno de nosotros, es nuestro vestido. Él hizo los méritos suficientes para que ninguno de nosotros, los que creemos en Él, suframos eso. Al menos no derramemos ni una gota de sangre. Su palabra también dice: bienaventurado es aquel que da su vida por otro. Si Él la dio por nosotros, nosotros podemos darla por alguien. Dice la palabra de Dios. Es que defender la justicia tiene un precio. Siempre que usted defienda la verdad, a alguien le va a causar problemas. Siempre. En estos días nada más, allá en la obra, sentado desayunando con otros, hablaba de ellos, uno de los compañeros decía: es que yo soy rico. Y el otro decía: no, yo no tengo plata. Entonces, me dio por decir: no, es que el que es rico no es el que tiene plata. El que es rico es el que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y se armó allí la de Troya, como decimos pues acá coloquialmente. Pero bendito el Señor, que es decir, no nos pone a nosotros en plan de discusión de su palabra, porque su palabra, aunque saque roncha, no admite discusión. El que la recibió, y el que no, pues allá él. El problema es que el que recibe la palabra y no le agrada, normalmente la coge contra el que la lanza, pero no contra el dueño de su palabra. Entonces, el que lanza la palabra empieza a tener problemas. Porque el que recibe la palabra, que la debería recibir de una forma personal, decir: no, es que Dios me está hablando. No la recibe así, sino que dice: no, es que me está dando la palabra de su corazón, de su propia emoción. Y el diablo empieza a trabajarle en la mente. Y todo eso me lo muestra el Señor. Que usted piensa que yo soy el que le estoy diciendo esto para mortificarlo, pero yo sé, y Dios está ahí, que no es así. Pero es bueno que esto pase, porque esto muestra la condición en la que está la persona. A ver si tiene el discernimiento para darse cuenta cómo está. Porque si tú la palabra la coges y la coges contra tu pastor, sabes ya de antemano que tienes problemas. Entonces mire a ver. Porque el pastor siempre va a ser un enviado de Dios.
Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió la afrenta, el oprobio. Dice Isaías 53. Vamos a Isaías 53. El libro de Isaías. Maravilloso. Porque es el libro que más habla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cogerlo desde el 3. Que nos hablaba de todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. El título de esta prédica. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque los que estaban en esa época decían, sí, Dios lo castigó por blasfemo, Dios lo castigó porque lo que estaba diciendo no era verdad. Eso era lo que decían en esa época. Al final le decían, si tú eres profeta, bájate del madero, provocando al santo de Israel. Pero el santo de Israel era una persona, una columna parada, como un árbol plantado frente a corrientes de agua, que dieron su fruto a tiempo, que sus hojas no caen. Y si sus hojas caen, va a ser siempre para bendición de cada uno de nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso es que cuando nosotros estamos en un momento de solar, de reposo, de paz, es porque es que él ya lo sufrió. Él hizo los méritos para que todos los que creemos en su nombre podamos tener nuestro corazón en paz. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de las deudas, tenemos nuestro corazón en paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús murió por nuestros pecados. La paga por nuestros pecados fue la muerte de él. Él no se merecía nada de eso. Pero antes de que eso sucediera, Jesús ya sabía lo que iba a vivir. El Padre se lo mostró en visión. El Padre se lo mostró en visión. Y leamos lo que dice Lucas 22, del 42 al 44. Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Es decir, Jesús fue con sus discípulos a orar en el monte. Y se hizo una distancia prudente de ellos. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Padre, si quieres, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, esta expresión, esta palabra que nos dio nuestro Señor Jesucristo, son una perla preciosa de la palabra de Dios, mis amados.
Cuando cualquiera de nosotros esté en angustia, cuando cualquiera de nosotros esté en aflicción, en tristeza, en preocupación, en tribulación, esta palabra es más que suficiente para poder soportar. Cuando la enfermedad esté acusando, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre le había dado a nuestro Señor Jesucristo la visión de lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que le esperaba adelante. Y él estaba en angustia. Y su temor era un temor natural que cualquier persona como hombre lo va a tener. Pero ese temor de él era un temor también reverente, porque él estaba dispuesto a sufrirlo todo por el galardón que ya Dios le había mostrado, por la gloria postrera. Ya nuestro Señor Jesucristo había sido transfigurado en el monte. Él manifestó la gloria del Padre. ¿Usted cree que una persona, después de haber probado esa delicia de poder manifestar la gloria de Dios, va a coger y va a torcerse y va a echar un paso para atrás en el camino? Jamás, nunca, nunca lo iba a hacer. Porque eso no era sino una probadita. La manifestación de la gloria de Dios no fue sino una probada de lo que iba a venir, que era mucho más grande. Él vio todo eso, el Padre se lo mostró. Pues yo lo sufro, yo lo voy a sufrir, dijo él. Porque el sufrimiento va a durar solo un poquito, un ratico, pero la gloria que me espera es por toda la eternidad. La gloria que yo siempre he tenido, dice el Señor. Somos nada, nada. Esa es la mentalidad que nosotros, mis amados, como hijos de Dios, siempre debemos tener ante cualquier circunstancia, por dura que sea la situación. Así tú hayas tenido una pérdida, Dios nos libre en estos tiempos. Jehová dio, Jehová quitó. Jesús sufría porque era hombre. Él entregó su vida por defender la justicia, por amor a nosotros. Juan el Bautista, él también murió por defender la justicia. Los primeros cristianos también experimentaron la persecución, los vituperios, los azotes, las prisiones. Los primeros cristianos defendían la justicia porque sabían también que su galardón era grande en los cielos. Solo cuando estaban asesinando a Esteban, del cual Saulo de Tarso, que después iba a ser Pablo, el apóstol, fue testigo y aprobó que mataran a Esteban. Esteban tuvo también su probadita. Mientras lo estaban matando a él, él vio los cielos abiertos, el trono del Padre, a nuestro Señor Jesucristo a su diestra. Eso es una delicia. Eso es algo maravilloso. Nadie que haya tenido una experiencia de esas va a torcer el camino. Nunca lo va a torcer. Yo le pido a mi Dios en el nombre poderoso de Jesús, que Él sea Él, obrando milagros en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Que nos dé experiencias profundas con Él en el Espíritu, para que
sea Él penetrando hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentidos. Porque el problema aquí es la lucha por los sentidos. En Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, aquí en esta época, ahorita, pues nadie nos persigue por predicar el evangelio, pero igualmente se levantan enemigos. El enemigo de la justicia levanta personas, a veces hasta de tu misma familia, porque no le agrada lo que tú estás haciendo para el reino. Entonces, la persecución que nosotros sufrimos aquí es a nivel física y espiritual también. Pero la diferencia es que a nosotros no nos vuela en la cabeza como si lo hacen en el otro lado del mundo por los cristianos. Nosotros podemos estamos hoy aquí reunidos con las puertas abiertas. La iglesia que hay por allá al otro lado del mundo, en China, es una iglesia subterránea, donde la gente se reúne a escondidas, donde la Biblia la tienen por retazos. Uno tiene una hoja, otro tiene otra hoja, otro tiene otra hoja. Nadie puede tener un libro así como el nuestro, que se llame Biblia. Porque estando allá le llegan a tener, le llegan a encontrar a una persona, a un cristiano, una Biblia, eso le da cárcel, si es que no es otra cosa. Y ellos decían, un pastor cuenta, que ellos decían, ay, qué chévere que ustedes se reúnen y se pueden reunir allá con libertad. Yo quiero que usted ore para nosotros, para que nosotros podamos vivir eso acá. Y le dice el pastor, mire, pero yo no voy a orar por ustedes por eso. Porque los que están allá al otro lado del mundo, es decir, nosotros, que pueden recibir la palabra del evangelio con las puertas abiertas, a la luz del sol, no como ustedes que tienen que recibir la palabra de Dios a escondidas y con lamparitas, para que no los vean, porque la persecución es fuerte contra los cristianos. Los que están allá al otro lado del mundo y que tienen la libertad de poder buscar de Dios, no lo hacen. Y si van a la iglesia no se gozan, como ustedes sí se gozan. Yo cuánto no anhelo, decía ese pastor, que mi pueblo, refiriéndose a los de acá, pudieran tener esa pasión, esa búsqueda que ustedes tienen por Dios nuestro Señor. Ustedes nunca cambien eso. Tal vez esto que esté pasando, Dios lo permite porque es la forma en la que Dios los va a mantener a ustedes sujetos en el camino. Porque al otro lado del mundo, el pueblo de Dios no aprovecha la libertad que Dios le ha dado. Es verdad, tristemente. Entonces oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, para que por su obra maravillosa en la cruz, su sangre derramada, sea Él tocando los corazones, disponiéndolo para que el pueblo de Dios se disponga para la obra de sus manos. Mucha es la miel, mucha gente necesita de Dios. Si quieres, en el lugar donde tú estás, háblale a alguien de Cristo. Si no lo has hecho, es la oportunidad, hazlo. Mucha es la miel, pocos son los obreros.
Yo le pido a Dios en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que ponga en los corazones el sentido del reino, que ponga en los corazones compromiso, que despierte en los corazones esa sensibilidad por las cosas de Dios que se ha perdido. En el nombre poderoso de Jesús sea destruida toda obra del maligno. O cubrimos nuestra iglesia, manantial del Espíritu Santo, con la sangre del Cordero. Todas sus iglesias en todo el mundo las cubrimos en el nombre poderoso de Jesús. Que sea destruida toda obra de las tinieblas que quiere separar al pueblo de Dios de la sangre del Cordero. Bienaventurados sois, dice la palabra de Dios, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. Qué lindo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es el precio, mis amados, que tiene que sufrir todo el que predica la justicia. Es inevitable. Usted no va a poder tener contento a todo el mundo. Los primeros enemigos que le van a aparecer están cerquita a usted. Están cerquita a usted. Todo aquel que sigue a Cristo tiene que pagar. Tenemos que cargar nuestra cruz, mis amados. Eso es inevitable. Usted podrá correr, podrá esconderse, pero lo que Dios dijo para usted, usted podrá hacerle el quite al compromiso, pero una cosa sí yo sé, de que de Dios uno no hay forma de esconderse. Dios tiene sus maneras magistrales, asombrosas y sabias de llevar a su gente al propósito. Eso sí, no le quepa la menor duda. Carga tu cruz y niégate a ti mismo. Cargar tu cruz es sufrir las consecuencias de tus propias acciones. Asúmelas. Cargar tu cruz es saber que tienes que soportar las aflicciones. El mundo las vive por su pecado. Nosotros la vivimos para gloria y honra de Dios. Hay diferencia ahí. Todo el mundo las vive, las aflicciones, las angustias, las tribulaciones, las enfermedades. Todo el mundo, el que cree y el que no cree. Pero el que no cree vive en una angustia mayor. Porque no sabe por qué la vive. Pero es por sus propios pecados. Nosotros vivimos eso mismo, pero es para la gloria y honra de Dios. Porque cuando Dios nos sana, el nombre de nuestro Padre es glorificado. Aleluya. ¿Se me comprende? Entonces las pruebas siempre tienen que venir. Porque es la forma en la que nosotros somos fortalecidos en la fe. El evangelio solo se camina por fe. No es por obras. Claro que las obras dan testimonio de la fe que tenemos. Tiene que haber un resultado, y ese resultado son las obras, el fruto. Tiene que verse. Y por dura que sea la prueba, nosotros poder decir: Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, yo en ti confío. Tal vez no tengas que decir más nada y quédate callado.
Y si se te ocurre algo más, le puedes decir: Señor Jesús, yo creo en ti. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Dios va a escuchar tu súplica. Solo que tienes que esperar con fe. Mira, tú te puedes quedar sin trabajo hoy. Y te pasas una semana, 15 días sin trabajo y te viene el desespero. No, ya no te va a venir el desespero. Porque sabes que Dios está trabajando contigo. Porque sabes que la obra que Dios comenzó contigo, Él la va a terminar. Entonces espera en el Señor. Porque Dios es fiel, Él sabe de qué tú tienes necesidad. Muchas veces las pruebas vienen, mis amados, y no es que tengamos que pasar las pruebas. Decir: uy, por fin la superé. No. Dios lo que nos quiere enseñarnos con las pruebas, tal vez sea la actitud con la que nosotros la afrontamos. La actitud. Tal vez no sea pasar al otro lado del escollo, sino la forma, la visión en la que nosotros vemos eso. Dios quiere transformarnos a su imagen completa, moldearnos como Él. Él es perfecto. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Hay pruebas difíciles. Sé que hay pruebas difíciles. Lo que vivimos 4 años atrás, en esta época que estábamos encerrados todos, uno vivía como en la zozobra, en la incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cómo será? Y uno sabía que tenía que salir a la tienda a buscar la comida para la casa, el pan, el arroz, el aceite, el grano para la familia. Y uno con el temor de no enfermarse. Esa fue una prueba muy dura para la humanidad. El mundo enferma por causa del pecado. Nosotros enfermamos para la gloria de Dios. Créanlo, para la gloria de Dios. Así esa enfermedad sea producto de nuestros errores pasados. Como le dijo San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos donde Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Estaba Timoteo enfermo del estómago. Dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y eso que Pablo era un hombre que tenía el poder de sanar. En ese hombre estaban todos los dones. Y por más que seguramente oraba Pablo por él, y por más que oraba, no había sanidad. Algo pasaba. Porque es que la sanidad, todo eso es voluntad de Dios. Dios se la da a quien Él se la quiere dar. Él se la da conforme al propósito. Supongo que Dios estaba esperando algo de Timoteo, alguna reacción de él, que él se empujara más allá de sus límites, que rompiera las barreras que lo limitaban, barreras mentales tal vez, para llevarlo a la dimensión del espíritu donde él quería llevarlo. Y le dijo: los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Pocas palabras, quiere decir, mis amados, que tus pecados siempre te alcanzan. Y eso depende de la disposición que tú tengas en el camino. No quiere decir que por muy dispuesto que estés no te vas a enfermar. Sí te vas a enfermar, si Dios quiere que te enfermes para enseñarte algo.
Usualmente para que aprendas a depender más de Él que del médico. Usualmente para que aprendas a depender más de Él que de la pasta que el médico te da. Dios habla mucho a través de su palabra. Y el diablo habla mucho a través de los médicos. La semana anterior supe de una persona que estaba desahuciada, hermano de nuestro hermano pastor, muy querido aquí para nuestra familia porque nos criamos juntos desde la infancia. Y me doy cuenta que él está enfermo. Y al rato me ocupo yo y digo, bueno, qué pesar, ¿no? Que estaba desahuciado. De repente me llega una palabra del cielo y me dice, como Lázaro, será levantado. Y yo digo, bueno, ¿será que llamo al pastor para decirle? Y no sentí llamarlo. Eso fue el domingo por la tarde. Pasó el lunes, pasó el martes. Y el martes lo llamé. Me dijo, pastor, ¿cómo está? Yo le dije, supe que su hermano está enfermo. Sí, ya Dios hizo la obra, gloria al Señor, que lo levantó. Él estaba desahuciado con cáncer de pulmón. Ese hombre nunca fumó un cigarrillo. Y Dios hizo la obra. Él lo hace con el que Él quiere, como Él quiere. Esa obra fue suficiente para fortalecer su fe. Porque el pastor conoció de Dios fue a través de su hermano, pero su hermano se apartó. Entonces Dios tiene sus maneras. Y con Dios, Él te va a decir siempre, bueno, ¿te gusta así? ¿Por las buenas o con dolor? Dios tiene sus maneras. Y no es que quiere decir que Él sea malo. O sea, que esas maneras son leyes naturales, son leyes físicas, espirituales, que tú has violado y que todas, como que si todos se organizaran para llevarte a donde Dios te quiere llevar. Es así nomás de sencillo. Muchos son probados en la fe, muchos son probados en la obediencia, otros son probados en el amor, otros son probados en el carácter. A ver cómo se manejan en el control de sus emociones, de sus sentimientos, de su temperamento. A ver cómo se maneja. Pero la palabra de Dios lo resume todo en dos palabritas: dominio propio. Dominio propio. Como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que se levantaban contra Él todos sus enemigos, Él nunca perdió la compostura. Siempre guardó el aplomo. Él se enojaba, pero siempre en una sola línea. Querían provocarlo a Él, pero Él dijo, imperturbable. Por eso nosotros, mis amados, nosotros tenemos que ser como Él. Decía Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que a pesar de las pruebas, creamos. No solo creemos, creámosle a Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, creamos. A pesar de las enfermedades, creamos. Porque es que la fe nuestra está en Él, en nuestro Señor Jesucristo y su gran poder. Dice el libro de Romanos, capítulo 5. Todo el que se dice cristiano, todo mundo debería casi que aprenderse el libro de Romanos. Ahí está la clave de todo, está todo compacto, resumido el Evangelio. Ya es el libro de Romanos, una y otra vez, las veces que sea necesario.
Dice el libro de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es que por eso es que vivimos la circunstancia, porque vivimos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en las angustias, en las tribulaciones, porque es que Dios nos lleva de gloria en gloria a través de las pruebas, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es que teniendo nosotros el Espíritu Santo, el asunto de mucha gente del pueblo es que se olvida que tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa, se le olvida que tiene el poder dentro, tiene la solución a todos sus problemas dentro de sí mismo. Busca un espacio, la angustia que esté viviendo, que se acuerde, le pido al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús que les conceda un momentico de lucidez, porque el Espíritu Santo tolera sus locuras, sus desvaríos, Él los tolera. En ese momentico que Dios le ilumine y usted llegue y se vaya al baño, a un rinconcito por allá. Señor Jesús, yo creo en ti. Espíritu Santo, acompáñame. Sé propicio a mí en esta hora. Quédese allá 5 minuticos. Si no tiene fuerzas para orar, no ore. Pero quédese allí, que allí está la presencia de Dios con usted. No es difícil. Es cuestión de fe. ¿Tú crees? Sí. También los demonios creen y tiemblan. Entonces tu fe tiene que estar por encima de la de ellos que te están atormentando. Ellos no pueden tener más fe que tú. La fe de ellos es para destruirte. La fe tuya tiene que ser para levantarte. Sé sobrio en todo, dice Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Soporta las aflicciones, sé sobrio, ojalá suave, mijo. Tómese una agüita, refrésquese, póngale freno. No se deje llevar como un camión sin freno. Cójala suave y fresquece. Eso es lo que Dios quiere, aplomo, dominio propio. La segunda de Corintios nos dice en el capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pudiéramos entender eso, mis amados. Tenemos que decir, entenderlo. Pues yo sé que no es fácil. ¿Cómo es que siendo débil voy a ser fuerte? Claro, es que todos somos débiles en Cristo. Usted por amor a Dios muchas veces permite que las demás personas abusen de usted. Pero es precisamente por ese amor que usted siente por Dios nuestro Señor, es que usted es fuerte. Porque Él le transmite de su fortaleza. Gálatas 2:20, para terminar.
con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque en la cruz hay una palabra poderosa sobre la cruz. En la cruz es que yo he muerto, igual que Cristo. Porque en la cruz yo llevo a la cruz todo lo que me aparta de Dios. Voluntariamente yo la llevo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por su propia voluntad Él se entregó su vida. Él, el diablo, no se la quitó. Él entregó su vida por mí. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, bendita y acrisolada.